Bienvenidos, yo soy Jorge López y esto es Abordado. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que creo que vale la pena resaltar y me refiero a las pandemias más letales de la historia. Sobre todo porque hace poco vivimos una pandemia muy fuerte en la humanidad como el COVID-19 y a pesar de ser una gran pandemia que ha dejado una marca en nuestros días, no es de las peores pandemias de la historia. Se dice que el COVID tuvo unas cifras de 6.3 millones de personas que perdieron la vida con esta enfermedad, pero no es de las peores enfermedades de la historia. Así que la pregunta es, ¿cuáles han sido las enfermedades más letales de la historia? Y a pesar de que en la historia han existido cantidades de enfermedades, quiero que tomemos en cuenta 5 enfermedades que se convirtieron en pandemias muy letales. De alguna manera hicieron una devastación muy grande en la historia de la humanidad. Estas 5 plagas de las que vamos a hablar es la plaga de Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe española y el SIDA. La plaga de Justiniano. Esta plaga tuvo sus primeros inicios en el año 541. Y vale resaltar también que tiene el nombre de la plaga de Justiniano porque pues, el emperador Justiniano estaba reinando para ese año o para esos tiempos en Constantinopla. Así que lleva su nombre. Y se convirtió en una de las peores plagas o de las peores pandemias o de las peores enfermedades existentes que echaron en picada al Imperio Romano literalmente. Hay un texto que dice que la llamada plaga de Justiniano fue el último clavo en el ataúd de lo que un día fue el Imperio Romano. Imagínense ustedes este párrafo que nos expresa la caída letal totalmente que tuvo el Imperio Romano con esta enfermedad que no solo se expandió en el Imperio Romano, sino en todo el mundo de ese entonces. Y bueno, mató a millones de personas. Lo interesante de esta enfermedad que estuvo presente en esos años es que es un patógeno que a pesar de haber causado tal devastación, pues es un misterio. Hay un estudio que fue publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases, donde unos científicos lograron reconstruir la enfermedad y dijeron esto de la enfermedad. Es un callejón sin salida. ¿Qué quiere decir eso? Que desató el caos, luego el patógeno murió y desapareció sin dejar rastro. Eso es lo que algunos estudios pues han llegado a confirmar, ¿no? Lo que sí pudieron demostrar es que se trata o viene de la variante de la Yersinia pestis, pero no tiene ningún parentesco con la peste negra, que en algún momento también se llegó a pensar, aunque según unos nuevos estudios también sugieren que fue la peste bubónica la que estuvo presente pues en la plaga de Justiniano. Esta enfermedad duró unos largos años, increíbles, muchísimos años. Esta plaga comenzó en el año 541 hasta el año 750 aproximadamente, más de 200 años, afectando al Imperio Romano o al Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla, otras partes de Europa, Asia y África. Algunos estudios tradicionales señalan que el inicio del contagio es de África, aunque también hay otros estudios que sugieren que esta cepa pudo haber estado o pudo haber venido de China. Así que es bastante contraria allí en ese sentido, pero lo cierto es que esta enfermedad de la nada desapareció. Después de haber durado, lógicamente, con ciclos, pues más de 200 años, que es muchísimo. La población de esos continentes perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada del siglo VI. Para ese momento, pues no existía ningún tipo de cura, así que simplemente desapareció. Imagínense ustedes si nunca hubiese desaparecido para esos siglos, pues prácticamente se hubiese extinguido la raza humana. Toda una locura. Aunque hay que admitir que este tipo de pestes o este tipo de pandemias no atacan a toda la humanidad por igual. Es decir, a algunas personas les afecta muchísimo más, a otros pues menos. Así que pues por eso iba como en brotes o por temporadas. Así que no fue continuamente durante 200 años, pero sí estuvo presente durante todo ese proceso, ciclos. Vamos con la número 2, que es la peste negra.
que también pertenece a la familia de la Yersinia pestis. También fue conocida como la pestilencia o la gran mortalidad y fue una de las pandemias más fatales registradas en la historia de la humanidad. Según estudios, el inicio de esta pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo en 1347 y 1353. Este es el periodo que se le conoce al ciclo de la enfermedad, ¿vale? Y culpan del origen de esta enfermedad a las ratas. Pues, cuando comercializaban los barcos de un lado para el otro, se dice que a través de eso se propagó la enfermedad. Aunque en 2018 un estudio sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. Entonces es bastante confuso eso. La medicina de aquella época pues también era bastante básica, así que no estaban preparados para enfrentar esa enfermedad. Bueno, esta enfermedad igualmente como quizás pasó también en la plaga de Justiniano, esta peste negra o la gran peste, o bueno, como se le haya llamado, no afectó a todas las personas por igual y no afectó a todas las regiones por igual. Así que algunos lugares tuvieron muchísima más mortalidad que otros. Y en un corto periodo, porque si hablamos desde el año 1347 hasta el año 1352, 1353 más o menos, o sea, estamos hablando de un periodo muy, muy corto, entre 5 y 6 años, pero con una letalidad muy, pero muy grande. Esta enfermedad resultó en la extravagante cifra de aproximadamente 200 millones de personas que, pues, lógicamente, terminaron siendo alcanzados por esta enfermedad y estuvo en su punto máximo, sobre todo en Europa. Para esos tiempos que tampoco había medicina, estamos hablando de la Alta Edad Media, que en donde no había una cura específica, ellos trataron de utilizar algunos métodos. Buscaron curas con animales, pociones, fumigaciones, derramamiento de sangre. Trataron de huir de las zonas afectadas, buscaron curas religiosas y cuarentena y distanciamiento social. Este último posiblemente pudo haber sido un muy buen método para tratar de calmar toda esta peste, pero nadie hizo caso. Sí, o sea, o fue muy poco caso el que hicieron a este tipo de restricción. Entonces, pues terminó tomando la vida de muchísimas personas realmente. Una época muy dura, si podemos mencionar, fue una época muy dura. Imagínate haber existido en ese siglo donde la mortalidad era tan alta. Literalmente el miedo de las personas era terrible, terrible. Como número 3 vamos a hablar de la viruela. Y esta enfermedad o esta plaga tiene una cantidad de años existiendo. Yo cuando estuve investigando no sabía que tenía tantísimos años, pensé que era muy poco. Pero se piensa que esta enfermedad se originó en India o en Egipto hace unos 3000 años. Y de hecho, los restos momificados de Faraón Ramsés muestran marcas de esta enfermedad en la piel. Así que estamos hablando de que Egipto, hace 3000 años atrás o hace 4000 años atrás, en la historia de Egipto ya aparecía este tipo de enfermedades. Así que tienen muchísimos siglos existiendo, muchísimos milenios, y bueno, no es una enfermedad nueva, ¿no? Esta enfermedad pues lógicamente también se propagó por todo el mundo, tanto en Asia como en África como en Europa, todo a través de las rutas comerciales que existían en ese tiempo. Como las otras plagas, este tipo de enfermedad o este tipo de plaga también se propagó por brotes periódicos, lógicamente, y se expandió en forma masiva cuando llegaron los conquistadores al Nuevo Mundo, según las estimaciones. Unas 400.000 personas morían cada año en Europa en el siglo XVIII, y un tercio de aquellos lograban sobrevivir, pero desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. Toda una locura, y no me quiero imaginar ese brote tan letal. Era toda una locura. Bueno, ya sabemos que ha tenido una larga trayectoria, pero fue hasta 1980 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación total. Muchísimas millones de vidas terminó cobrando, aunque los registros
aunque los registros anteriores son muy difíciles de determinar, se estima que la viruela mató unas 300 millones de personas en el siglo XX y hasta unas 500 millones en los últimos 100 años de existencia. ¿Cuál fue la cura para frenar esta plaga o para frenar esta pandemia que brotaba por periodos pero con muchísima letalidad? Pues una vacuna de prevención o la vacunación. Gran trayectoria de estas enfermedades con muchísimas personas que pues lógicamente les terminó cobrando la vida y con muchísima extensión también, que esto es lo más loco de todo. La cuarta de la que vamos a hablar es la gripe española. Es muy particular esto, este dato es muy interesante. Algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, aunque muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918. Esta gripe, sobre todo, que se llama la gripe española, y si ustedes se dan cuenta, incluso en los primeros brotes nunca se menciona España. Se habla o se le conoce como la gripe española porque donde terminó cobrando más vidas sobre todo fue en España. A pesar de no haber salido allá, creo que terminó cobrando la vida de más de 8 millones de personas. Pero también se le conoce como la gripe española porque ellos fueron los primeros en registrar esta gripe. Pues sobre todo porque en esa época que estaban los conflictos y todas aquellas cosas, nadie quería verse como menos que los demás, o ningún país quería estar como pasando por una mala situación para que le viesen debilidad, así que no daban informes, pero España se arriesgó y terminó dando los informes y bueno, así se terminó conociendo y cobrando la vida de muchísimas personas. Esta enfermedad, sobre todo, que dura desde 1918 hasta 1920, registró entre 50 y 100 millones de muertes en los 2 años de enfermedad. El caso es que como no están los registros exactos, pues es muy difícil determinar la cifra exacta, pero de lo que se pudo conocer, pues esas son las cifras que hay existentes. ¿Cómo lograron tratar esa enfermedad o cómo lograron de alguna manera menguar la extensión de esta enfermedad? Bueno, trataron de utilizar remedios milagrosos. Los médicos también utilizaron todos los recursos a su alcance, desde el antiguo arte de sangrar a los pacientes, como administrarles oxígeno. Pero sobre todo se registra una terapia que mostró muchísimo éxito y fue la transfusión de sangre de pacientes recuperados a nuevas víctimas. Porque la primera vacuna fue elaborada hasta 1936 por Smorodin Sef. Así que tuvieron que buscar algún tipo de alternativas que pudieran contrarrestar toda esta enfermedad y lógicamente también con cuarentenas y todo otro tipo de cosas que pudieron de alguna manera mermar muchísimo los números de muertes. Pero fue una letalidad excesivamente grande, una pandemia muy, muy grande. Y la número 5 de la que vamos a hablar es del SIDA o del VIH. Esta infección que provino por un tipo de chimpancé de África Central. Los estudios también demuestran que esta enfermedad pasó de los chimpancés a los seres humanos a finales de los años 1800. El virus probablemente pasó de los chimpancés a los seres humanos porque en África pues los cazaban para luego ser comidos. Y así que cuando entraron en contacto con la sangre pues terminaron también infectados. Pienso que la propagación de tantas enfermedades sobre todo se ha debido a eso, a que hemos tomado animales que literalmente no son buenos para comer o una cantidad variable de animales y hemos terminado mal debido a eso. Porque estas enfermedades, si al caso vamos, o estas pandemias sobre todo, se han desarrollado o tienen existencia debido a los animales. Porque en la mayoría de los casos siempre han demostrado eso. Así que la propagación de enfermedades en el mundo sobre todo también se debe a nosotros. A cómo hemos utilizado cantidad de animales para consumir que no son algo bueno. Y pues lógicamente hemos terminado muy contagiados. Con el VIH tenemos una historia que aún continúa. Se sigue tratando de erradicar esta enfermedad, pero aún continúa
activa. Este virus particularmente apareció en Estados Unidos después de la segunda mitad de la década de 1970 y ha matado a 32 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud, y hoy en día conviven entre 31 y 35 millones de personas con la enfermedad, sobre todo en África. Aunque no existe una cura como tal para esta enfermedad, sí hay una terapia que ayuda a disminuir significativamente el progreso de esta enfermedad. Hay un caso muy interesante del estadounidense Timothy Ray Brown, que fue el primer hombre clínicamente curado del VIH. Lo contrajo en 1995 y en 2006 le diagnosticaron leucemia. Y en 2008 apareció curado del VIH y también del cáncer. Así que fue un caso muy exitoso, muy bueno. Y bueno, una de las pocas historias que se conocen como la curación del SIDA como tal. ¿Por qué no hay cura para esta enfermedad? Los intentos por hallar una cura se ven truncados por la plasticidad del virus en cambiar genéticamente. Esta característica es importante porque le permite evadir las respuestas inmunológicas, de erradicarlo como tal. Así que pues controla a su libre albedrío. Así que de alguna manera es muy libre esta enfermedad. Y bueno, esperamos que en algún momento también pueda tener cura. Pero estas enfermedades, estas pandemias, estas plagas, literalmente sí nos han afectado muchísimo. Nos han afectado muchísimo como seres humanos. Y ahorita último que tuvimos también el COVID, nos dimos cuenta de la letalidad de estas enfermedades y que no respetan nada. Así que, bueno, tengamos siempre presente eso y entendamos la importancia de cuidar también nuestra salud y de entender y de cuidar mucho lo que comemos, lo que entra a nuestra boca o lo que manipulamos, porque todo eso también ha permitido que pues se puedan propagar enfermedades cada vez peores y en algún momento pues posiblemente ni siquiera tengamos el control de lo que próximamente pueda llegar. Así que es algo muy importante que debemos tener muy en cuenta y que todas estas historias nos sirvan para entender el cuidado que debemos darle a nuestra salud. No es un juego, esto no es un juego. Cuando estas plagas llegan, o cuando estas enfermedades llegan, o cuando estas pandemias llegan, no respetan nada, no respetan la vida de nadie. Así que si nosotros no priorizamos y no hacemos un alto a la cantidad de cosas que pudiéramos evitar, pues siempre van a seguir llegando cosas cada vez peores y la escala va a ser mayor hasta que literalmente haya una devastación de miles de millones de personas si no somos cuidadosos. Tengamos siempre presente eso y ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión.